Britney. Jeff Raskin nació el 9 de marzo de 1943. Fue un matemático y filósofo estadounidense, diseñador de interfaces de usuario, conocido principalmente por fundar el proyecto Macintosh y por los ordenadores Canon CAD de la compañía japonesa Canon. Raskin conoció a Steve Jobs y Steve Wozniak asistiendo a la primera feria de informática de la costa oeste en la presentación del Apple II. En enero de 1978, Raskin se unió a Apple como manager de publicaciones. En 1981, Steve Jobs, que había formado parte del proyecto pero que había estado más ocupado dirigiendo el desarrollo de Apple Lisa, se aparta de dicho proyecto y dirige su atención al proyecto Macintosh, intentando unir el diseño de Xerox PARC, inspirado en el GUI de Lisa, al proyecto de Raskin. Raskin reclama para el diseño de la interfaz del Mac un ratón de un solo botón, en contraposición al estándar de Xerox PARC de 3. Raskin abandonó Apple en 1982 para formar Information Appliance Inc., el cual implementaba sus conceptos originales sobre lo que debería haber sido Macintosh, ya que, como sabemos, le transfirieron el proyecto a Steve Jobs, por lo cual Raskin prefirió dejar Apple. Raskin también escribió un texto, La interfaz humana de Human Interface, en el cual desarrolló sus ideas sobre interfaces ordenador humano. Al comienzo del nuevo milenio, Raskin emprendió la construcción de un nuevo tipo de interfaz basado en sus últimos 30 años de trabajo e investigación, llamado The Human Environment. El 1 de enero del 2005 renombró el proyecto como Archie. Este es un sistema que encarna sus conceptos sobre la interfaz humana. En diciembre de 2004 se le diagnosticó cáncer de páncreas y el 26 de febrero murió en Pacifica, California, a la edad de 61 años. El Macintosh fue el ordenador personal original de la empresa Apple, que inició una línea de productos que se mantiene hasta el día de hoy, orientada inicialmente al mercado de consumo masivo. Lanzado el 24 de enero de 1984, al precio de $2,495, tenía una carcasa color beige y era de un solo módulo. Este ordenador de Apple contaba como principal característica con una interfaz gráfica de usuario, o GUI. Además incorporó el uso de ratón para interactuar con la interfaz gráfica, convirtiéndolo en un estándar de la industria. Una muesca en la parte superior de la carcasa permitía cargar el ordenador para su transporte. Este modelo original de Macintosh es ahora conocido como el Macintosh 128K, un retrónimo acuñado para diferenciarlo de los otros modelos. Este computador fue originalmente un proyecto dirigido de forma semiclandestina por Jeff Raskin. Raskin, un matemático y filósofo, ideó un proyecto que supusiera una ruta distinta al Apple II, por aquel entonces el producto insignia de la compañía. El primer borrador de Raskin imaginó era el de un equipo todo en uno que incluía monitor, teclado e impresora, capaz de trabajar sin necesidad de cables externos, a un costo estimado de $1,000. A cambio, el computador solo debía estar equipado con una reducida pantalla de 5 pulgadas, un CPU económico Motorola 6809 y una memoria principal de capacidad muy compacta de 64 kilobits. Inicialmente el proyecto se llamó EINI, pero Raskin quiso evitar un tono sexista y buscó un nombre distinto, optando por el de su variedad de manzana preferida, la Macintosh. Para septiembre de 1980, Steve Jobs, fundador y uno de los líderes de la compañía, venía de salir del fallido proyecto Apple III y se había abocado con mucha intensidad al Apple Lisa. Pero finalmente discrepancias con John Couch, jefe de aquel proyecto, hicieron que el presidente de Apple, en aquel entonces Mike Scott, apoyara a Couch y desligara a Jobs de aquella asignatura. Raskin llevaba un cuaderno donde apuntaba sus ideas de aquel computador llamado el cuaderno del Macintosh. Pero la personalidad de Jobs, quien originalmente contrató a Raskin,
entró en conflicto con la de este último durante el proceso. Jobs, motivado por el propio Raskin, venía de visitar el Xerox PARC en 1979, donde había sido profundamente impresionado por los avances tecnológicos que se llevaban en el centro de investigación de Xerox PARC, las interfaces gráficas de usuario, el dispositivo apodado ratón, los mapas de bits. Este interés de Jobs chocaba con el concepto de Raskin, empezando por el procesador. El modesto chip Motorola 6809 no podría soportar aquellos avances que Jobs quería incorporar, por lo que presionó a la empresa para que viraran hacia el más potente procesador Motorola 68000, que era el mismo que utilizaba el Lisa. De forma confidencial, le pidió al ingeniero autodidacta Burrell Smith para que armara un prototipo de placa que empleara un nuevo chip. Smith trabajó día y noche durante 3 semanas logrando impresionantes resultados y avances importantes. Raskin no estaba muy convencido del potencial de las interfaces gráficas y de empleo de los iconos en vez de comandos escritos simplificados. La visión de Steve Jobs sobre cómo debía lucir y funcionar la Macintosh llevó a este último a presionar a su equipo hasta el límite, con el fin de lograr alcanzar su meta. Para finales de 1982, Mike Markula, presidente de Apple Computers, se vio forzado a dejar el puesto por razones personales y debieron buscar el sustituto. John Sculley, quien venía de Pepsi, fue convencido por Jobs para ingresar a la plantilla de la empresa de Cupertino. Con el correr de los meses, las posiciones de Sculley y Jobs se fueron alejando. Sculley estaba impresionado por el computador Macintosh, pero creía que el precio asignado de $1995 era insuficiente para soportar el lanzamiento, así que presionó para llevar el precio a $2,495. Microsoft, por aquel entonces aliado de Apple, empezó a crear aplicaciones para el nuevo computador, pero por otro lado, empezaba a reforzar también su línea de productos hacia el que se convertiría en el computador personal más popular del mercado, el IBM PC, empezando por MS-2. La salida al mercado del Macintosh estaba ya cargada de presión por apropiarse de una cuota de mercado cada vez más menguada para Apple frente al coloso azul IBM. La agencia de publicidad contratada por Apple, Chat Day, tomó como punto de partida este hecho y creó un anuncio basado en el concepto del gran hermano propuesto por el escritor George Orwell en su novela 1984. Se reclutó al director cinematográfico inglés Ridley Scott, quien venía de dirigir la impresionante película Blade Runner. El anuncio fue lanzado durante una de las pausas comerciales de la 18ª edición del Super Bowl en enero de 1984 por la cadena CBS, creando un enorme impacto en los millones de espectadores de forma inédita. El Macintosh finalmente se presentó por el propio Steve Jobs ante una enorme expectación mediática el 24 de enero de 1984 en Cupertino. La máquina recibió diversos elogios por diversos especializados y no especializados. El célebre programa norteamericano Computer Chronicles le dedicó una edición entera en 1985. Incluso para aumentar el dramatismo, Jobs permitió que el computador corriera una presentación donde el sintetizador de voz de la máquina se introdujo a sí mismo. La Macintosh tuvo una salida al mercado sin precedentes y hubo un consenso general que representaba, al igual que su hermano mayor Lisa, un enorme avance en la industria que la llevaba hacia adelante una década. La máquina se fabricó en una planta de última generación en la ciudad de Fremont, al norte del estado de California, mediante una combinación de procesos manuales y automatizados. El Macintosh también incurría en el error de carecer de ventilador por decisión de Jobs, error que ya había cometido en el Apple III, calentando los componentes. Estas limitaciones frenaron la euforia inicial de los primeros meses. La máquina se vendió bien al inicio, pero debieron ampliar su memoria rápidamente a 512 kilobits para atajar el problema. Este Macintosh venía con procesador 68000 de Motorola a 8 MHz, ROM de 64 kilobits, RAM de 128 kilobits, disquetera de 3.5 pulgadas de 400 kilobits
puertos seriales RS-232 y RS-422, posibilidad de añadir una segunda unidad de almacenamiento externa y una pantalla monocromática de 9 pulgadas, 512 por 342 píxeles. El Macintosh fue diseñado para lograr un óptimo rendimiento gráfico. Este objetivo puntual resultó en un diseño eficiente que carecía de capacidad de expansión externa, pero cumplió o superó el rendimiento de preferencia de sus competidores. El Macintosh se vendía con la primera versión del sistema operativo de interfaz gráfica, el Mac OS, y la aplicación Finder, conocido por el público como sistema versión 1.0. La Macintosh fue la primera computadora personal que corrió el programa Mathematica. La IBM PC no podía hacerlo en un inicio, solo minicomputadores basados en el sistema operativo Unix. En 1985, Steve Jobs abandonaba de forma forzada Apple, pero el computador Macintosh continuó. Durante las décadas de 1980 y 1990, el Macintosh se convirtió en el eje troncal de productos durante sucesivas evoluciones, pero sin llegar a dominar el mercado, el cual seguía sometido al combinado IBM y Microsoft, que se convirtió luego en el binomio Intel-Microsoft llamado Wintel. El Macintosh fue el segundo producto de Apple Computer en tener GUI, después de Lisa, y el que finalmente implantó este sistema en la industria. Posteriormente llegaron los sistemas Atari ST y el Commodore Amiga con GUI. Microsoft tardó 10 años en alcanzar este avance con el Windows 3.1 y finalmente lo logró con el Windows 95, con el que finalmente terminó de imponerse de forma omnipresente en el mercado de la computación mundial. El Macintosh era menos potente que Lisa, y ya vimos que Lisa incluso costaba casi $10,000 y estaba destinado al ámbito empresarial. Pero el Macintosh, con sus 128 kilobits, estaba muy corto de RAM, por lo que se vieron forzados a sacar el Macintosh Plus, que contaba con 1 mega de RAM, lanzado el 10 de enero de 1986. Contaba con interfaz SCSI, un disquete a 800 kilobits, y lo vendían por $2,600. John Sculley es un empresario estadounidense que fue vicepresidente y presidente de la compañía PepsiCo hasta que se convirtió en director ejecutivo de Apple Computer el 8 de abril de 1983, y posición que mantuvo hasta 1993. Sculley sucedió a Mike Markula en el cargo de director ejecutivo de Apple Computer en 1983. El salario que negoció con el mismo Mike Markula fue de $500,000 anuales. En 1985, Sculley y la ejecutiva terminaron de sacar a Steve Jobs, algo que fue un gran desacierto para la compañía, llevándola a su temporal ocaso. John Sculley luego también sería despedido. Las razones por las cuales Sculley decidió despedir a Steve Jobs las comentó en una conferencia en Bali, donde contó en su intervención que Steve Jobs deseaba bajar el precio de los equipos Mac y cambiar la inversión publicitaria, trasladando una parte de lo dedicado en marketing del Apple II al Mac. Sculley se negó a hacer tal cosa, ya que consideraba que las bajas ventas del Mac no se debían al precio, y pensaba que una bajada del mismo supondría pérdidas económicas para la empresa. Steve Jobs quiso forzar a Sculley a seguir su plan, y este acabó acudiendo al consejo de administración de Apple, que decidió que Jobs no podía seguir al frente del negocio de Macintosh. Por último, Sculley reconoció que aunque no se puede saber lo que hubiera sucedido si no hubiera habido ese enfrentamiento con Steve Jobs, cree que seguramente el rumbo de la compañía hubiera sido diferente. Nadie sabe si el rumbo sería mucho mejor. Aquí recordamos, amigos, que Steve Jobs convenció a John Sculley de salir de PepsiCo para ir a Apple Computer, diciéndole que si prefería seguir vendiendo agua azucarada o cambiar el mundo. Ya después, cuando John Sculley y la directiva de Apple Computer sacaron a Steve Jobs en 85, el mismo Jobs maldijo el día en que contrató a John Sculley. Pero tiempo después, Sculley dice que
Realmente no lo corrieron, no lo sacaron, no lo despidieron, sino que el mismo Steve Jobs se retiró de la empresa, como sabemos, y después fundó Next, pero Scully dice que su puesto siempre estuvo disponible. Y como sabemos, después lo recontrataron, ya una vez que John Scully fue despedido, recontrataron a Steve Jobs en 2007, ya que estaba a punto de quebrar Apple Computer. Y como sabemos, Steve Jobs regresó y tuvo que pedir ayuda a Bill Gates para que lo rescatara de la posibilidad de quiebre, a lo cual Bill Gates accedió, inyectando $150,000,000,000 a Apple Computer, y con lo cual pues Steve Jobs pudo reiniciar lo que sería el resurgimiento de Apple Computer con el iMac G3, como lo vamos a ver. Tras dejar Apple, Steve Jobs, a los 30 años de edad, decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc. Con una inversión de $7,000,000. Reunió para el nuevo proyecto a 7 de sus antiguos empleados en Apple: Bud Tribble, George Crowe, Rich Page, Susan Burns, Susan Kare y Dan Levine. En el plan de negocios se estableció que, al igual que se hacía en Apple, la compañía vendiese al cliente no solo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software de usuario. La primera estación de trabajo de Next fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de Next Computer, si bien fue ampliamente conocida como el cubo de Cube, por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo. El sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como Next Step. Las ventas de los computadores de Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50,000 unidades en los 10 años que tuvo operativa la división de hardware. Su sistema operativo orientado a objetos y entorno de desarrollo fueron en cambio muy influyentes. A pesar de su escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web, que revolucionaría a la red Internet. Aquí tenemos la imagen de Tim Berners-Lee, el padre de la web, nacido en Londres 1955 y aún vivo, que trabaja en el CERN, y el 6 de agosto de 1991 utilizó una Next y la convirtió en el primer servidor de la World Wide Web. De ahí que esta computadora de Steve Jobs se hizo famosa. Durante los años de 1990, transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedor, convertiría a Steve Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En el año de su muerte, su fortuna se valoraba en $8,300,000,000 y ocupaba el puesto 110 de la lista de grandes fortunas de la revista Forbes.